Buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Vamos a comenzar con la cápsula de retroalimentación de la ficha número 6 sobre la cultura burguesa. El objetivo correspondía a describir las características relevantes de la cultura burguesa argumentando a partir de la evidencia histórica. Es decir, que ustedes pudieran identificar, caracterizar, comprender y poder describir cuáles son los aspectos más importantes de la cultura burguesa y evidenciarlo en distintas fuentes históricas, como por ejemplo la fuente iconográfica que vamos a trabajar a continuación. En este sentido, eh, vamos a analizar estas fuentes que son propias del siglo XIX, son óleos. Este óleo específicamente es en Francia. Lo principal es primero observar la imagen, ver los detalles de la imagen, relacionarlo con lo leído en la ficha y luego responder las 5 preguntas que articulan este análisis de esta fuente iconográfica. Bueno, en primer lugar, ¿de qué trata esta pintura? Al observar claramente se ve que está un tipo de celebración que puede estar en un campo o en un parque, ¿ya? Y la obra se llama Holiday, que significa día de fiesta. Entonces, en ese sentido, debe ser un día de celebración que se está concretando en este lienzo. ¿Qué espacios y personajes aparecen? Al parecer es un parque en una ciudad. Dentro del siglo XIX es muy propio la creación de grandes parques dentro de las ciudades para el esparcimiento, el ocio y también el desarrollo científico. Por ejemplo, en Chile se creó la Quinta Normal, que está en el centro de Santiago y en la cual existen varios museos alrededor de ella y también una laguna artificial. El cual acoge, este parque, que claramente debe estar dentro de una ciudad, el cual acoge a la comunidad que va a celebrar al aire libre. Aparecen grandes señores y señoras de la burguesía junto a sus sirvientas, ¿ya? Claramente ahí en la imagen se observa al señor estirado en el suelo, en cierta forma en el césped, pero hay una mujer que le está sirviendo el té, ¿ya? Eso hace reverencia a una sirvienta. ¿Qué hacen los personajes? Toman el té, merienda, conversan y contemplan la naturaleza. La sirvienta atiende al amo. ¿Qué actitud tienen los personajes? El señor tiene una actitud de grandeza, ya que no importa cómo se encuentre, igual debe ser atendido. La dama se ve muy delicada y pulcra, lucen sus ropas, lucen sus accesorios como los sombreros, como los pañuelos. Recordemos que dijimos que la cultura burguesa se caracterizaba también por exhibir su riqueza a través de la ropa, los utensilios, las tacitas, ya el hecho de andar con la sirvienta, etc. ¿Y qué está comunicando el pintor sobre la sociedad y a qué grupo social se representa en la pintura? Bueno, busca principalmente expresar la apropiación de los espacios y momentos de ocio de la sociedad del siglo XIX, ¿ya? Esos parques son un nuevo espacio que surge dentro de las ciudades para relacionar la naturaleza, la belleza de la contemplación y también la ciencia. Y claramente habla sobre la burguesía. Luego, esta segunda imagen también es sobre las calles de París en un día de lluvia. ¿De qué trata la pintura? Trata sobre personas caminando bajo la lluvia en la ciudad de París en el siglo XIX. ¿Qué espacios y personajes aparecen? Claramente se observa una importante ciudad. ¿Ya? O sea, indudablemente en este lienzo nosotros vemos características de las ciudades, vemos grandes rascacielos, vemos luz eléctrica, faroles, ¿ya? O sea, tenemos que pensar que la luz eléctrica ya es principio de modernidad. Grandes edificios, calles con adoquines, de cierta forma el inicio de la pavimentación, eh, carruajes, o sea, no se ve el carruaje, pero sí se ven las ruedas, y las personas que van caminando muy solemnes bajo la lluvia y destaca una pareja.
¿Qué hacen los personajes? Caminan bajo la lluvia observando el paisaje de la ciudad. Cabe destacar que van muy bien vestidos todos. Todos los hombres se ven de traje con grandes abrigos y la pareja principal se ven con los sombreros, el varón y la mujer con un vestido muy elegante. ¿Qué actitud tienen los personajes? Es una pintura más impersonal, o sea, no se fija esencialmente en la actitud de los personajes, sino lo que refleja como un todo. Sin embargo, estos personajes se suman al diseño con el objetivo de mostrar a varias personas caminando bajo la lluvia, todos los hombres con traje, muy solemnes dentro de la ciudad, como dando a entender que la ciudad es un espacio muy importante dentro de la sociedad parisina del siglo XIX. ¿Qué está comunicando el pintor sobre la sociedad y a qué grupo social representa en la pintura? Que es una sociedad principalmente urbana, ¿ya? O sea, centro, la ciudad. Viven y habitan en las ciudades en donde a pesar de ser un día de lluvia, se ve bastante gente concurriendo en ella. Claramente trata sobre la clase social de la burguesía ya que muestra su estilo de vida. Así damos cuenta de que las fuentes iconográficas nos entregan mucha información a partir de el contexto en el que fue creada, en el periodo en el que fue creada y dónde y por quién fue creada. Ahora bien, ustedes debían leer 3 fuentes y de ahí extraer las ideas esenciales para poder responder 3 preguntas. Entonces, yo marqué con el tono morado la idea central, que dice rápido y peligroso desarrollo en estos últimos años de la industria y el comercio en nuestro país. O sea, ¿cuál es el tema principal? El rápido crecimiento de la actividad industrial y comercial en Inglaterra. Digo Inglaterra porque abajo, en la información de dónde proviene el documento, es el informe de comisión de la Cámara de los Comunes sobre la expansión de la industria de Iana, Londres, 1806, siglo XIX, ¿ya? Y destaco con color azul las ideas secundarias. Dice, por ejemplo, el crecimiento económico ha tenido efectos sobre la economía inglesa principalmente porque ha fortalecido el progreso, el espíritu de emprender nuevas empresas, el surgimiento de la división del trabajo, ha contribuido a la investigación científica y mecánica. Sin embargo, todo esto es gracias al liberalismo que permite un pueblo libre e instruido que pueda desarrollar todas sus potencialidades. O sea, a partir de la separación de las ideas principales y secundarias, voy viendo las características de esta fuente. Y nunca olvidarme de dónde proviene el nombre de la fuente, dónde proviene y el año. Fuente número 2. ¿Cuál es la idea central? La idea central es que la burguesía domina de cierta forma la sociedad, que es la clase dominante. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Sostiene que es la clase social que ejerce todo el dominio de la sociedad, la política y la economía. Y ahí yo me hago la pregunta, ¿cómo logra eso? ¿Cómo logra ejercer el dominio social, político y económico? Y el texto, claro, me lo dice. Maneja las fuerzas sociales, posee la riqueza, posee los trabajos, tiene la posibilidad de entregar crédito a las personas. Los gobiernos y las naciones dependen de los dineros burgueses. Ellos son los parlamentarios que hacen y ejecutan las leyes. Es decir, poseen todo, o sea, controlan todos los medios y mecanismos que funcionan dentro de estos gobiernos liberales, ¿ya? Y por eso se enalzan como la clase dominante. Bueno, la fuente número 3, ¿ya? Tiene como idea principal, destaqué con Rosado, la burguesía ha sometido al campo a la dominación de la ciudad. Entonces, como idea principal, con lo que establece cómo el mundo urbano ha acabado con siglos del imperio del mundo rural y que los que no se actualizan quedan dependientes de ellos, o sea, del mundo urbano. Ya el texto como idea principal habla también de una idea de dependencia. Y lo destacado con azul son las ideas secundarias. Dice, ha creado grandes ciudades,
ha crecido la población urbana, la población que vive en las ciudades, hay una dependencia de los países menos avanzados, es decir, los países que no logran el desarrollo urbano y el desarrollo industrial terminan dependiendo de los países que sí lo lograron. Hay una rivalidad entre Oriente y Occidente. Y luego, nuevamente, me hago la pregunta, ¿cómo logra hacer todo eso la burguesía? ¿Ya? Y eso lo logra principalmente porque el texto nos dice porque son los dueños de los medios de producción. A, a través de los medios de producción han fragmentado a la población la propiedad y han concentrado ellos la propiedad. ¿Ya? ¿En qué sentido? La han fragmentado a partir de oficios, a partir de actividades, a partir de funciones. Ya la han fragmentado en población urbana y rural. Y dentro de la población urbana vamos a encontrar las clases sociales, vamos a encontrar los distintos tipos de trabajo y ahí vamos a ir fragmentando la sociedad, que es muy distinta a la sociedad de antes, que era una sociedad principalmente rural, en donde se centraba esencialmente en el desarrollo agrícola y ganadero. Y por otro lado, esa fragmentación de la población permite que sea más fácil controlarla porque son únicos y exclusivamente los burgueses los dueños de la propiedad. ¿Qué dicen las fuentes? Y ahora vamos a las tres preguntas. ¿Qué dicen las fuentes sobre la burguesía? Señalen las principales características que se asocian a ella en los textos. ¿Cuál es la respuesta modelo? Las fuentes sostienen que el grupo social de la burguesía es el que controla el mundo político, económico y social. Esto se produce porque son los que poseen las fuentes de riqueza, los medios de producción y los gobiernos. Es decir, sus decisiones tienen consecuencias en todas las esferas de la vida. Este contexto ha hecho que avancen las sociedades en cuanto al progreso, el conocimiento y avance científico y mecánico, pero también han generado ciertos grados de dependencia. Ahí sintetizamos la idea de los tres textos. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el rol que cumplió la burguesía durante el siglo XIX según lo que se señala en las fuentes? Respuesta modelo. El rol de la burguesía es esencialmente ser el motor económico de las sociedades. Al poseer los medios de producción son todos los medios que yo necesito para producir un objeto. Son quienes deciden qué y cómo producir. Son los que generan los trabajos. Por lo tanto, la sociedad civil va a depender directamente de la sociedad burguesa. Al dividir la producción, significará la especialización del trabajo ligado esencialmente a la educación. En los tres textos hablaba sobre la división del trabajo. Y eso está muy relacionado con lo que vimos hoy en día. Y cuando ustedes le dicen que deben estudiar y que es muy difícil la vida sin estudio, es porque dentro de esta lógica burguesa y del liberalismo que sigue gobernando hasta el día de hoy, es que hay una división y una especialización del trabajo. Y si tú no tienes estudios sobre distintos tipos de trabajo, es muy difícil el acceso a ello. Y lo que puede, y de cierta forma por eso te va limitando. Por eso la educación es uno de los pilares de este sistema burgués. Y son los que poseen el capital para la inversión, el dinero, las fuentes de riqueza y los que pueden permitir a otros crecer económicamente bajo los créditos. En este sentido, al controlar la economía, indirectamente controlan todos los aspectos de la vida. En este sentido, son los defensores del liberalismo, la sociedad de clases y el mundo urbano. Y la tercera pregunta dice, ¿la visión que entrega la fuente es una crítica de la burguesía o es favorable a ella? Argumenta. Y ahí yo hago la división porque la fuente 1 y la fuente 2 hablan sobre las características de la burguesía, pero desde una mirada positiva, ¿ya? Es más, en la fuente 1 habla sobre Inglaterra, de cierta forma agradece a la burguesía por contribuir en el desarrollo y el progreso de la sociedad inglesa. Establece que sin su aporte hubiera sido imposible el avance. Por otro lado, la fuente 2 muestra todo lo que poseen los burgueses y por qué, y que por ello son la clase hegemónica, la clase que gobierna todo. En cambio, la fuente número 3, y si nosotros volvemos, ustedes verían que
el autor de la fuente número 3, Karl Marx, es el creador de la ideología comunista. Entonces, Karl Marx, él desarrolla una crítica a la burguesía porque está diciendo principalmente que todas las naciones que no avancen al ritmo de la burguesía y del desarrollo comercial e industrial generarán lazos de dependencia. Es decir, va a comenzar a existir naciones de primer y segundo orden, ligado a la producción. Primer orden, industria y comercio, y segundo orden, mundo rural y materias primas. En este sentido, querido estudiante, Chile como país hoy día hasta el siglo XXI sigue siendo un país generador de materias primas y de exportación de productos rurales. ¿Ya? Cuando nos dicen que aumentaron la exportación de las guindas, de las paltas, de las manzanas, de los salmones, estamos hablando de materia prima y productos agrícolas del mundo rural. Y cuando hablamos del cobre, también lo exportamos como materia prima. Entonces, en ese sentido, nuestro país depende de las naciones extranjeras que generan las tecnologías como China, como Estados Unidos, como Japón, etc. Espero que a la luz de estas fuentes históricas, tanto iconográficas como documentos escritos, puedan haber comprendido en qué consistía la cultura burguesa y la importancia de la burguesía en la construcción de los nuevos estados modernos hasta la actualidad. Que se encuentren muy bien, cariños.